para poder transponer la eficiencia energética de los edificios existentes, lo cual se ha hecho a través del artículo 83.3, en el que se garantiza la transparencia de información a los consumidores. Un edificio es un bien a consumir y cualquier consumidor, cuando lo vende, lo alquila o lo compra, tiene derecho a una transparencia a información de ese bien, por lo que es necesario siempre un certificado de eficiencia energética al respecto. Hasta aquí el momento actual, donde se sirve de base al Real Decreto que nos van a contar. Pero después de esto, la Unión Europea sigue dictando directivas en cuestiones medioambientales, porque ve que es muy complicado llegar al nivel de emisiones que estamos a los acuerdos de Kioto. Entonces ha vuelto a plantear, hay una nueva directiva, la directiva del 2012, la 27 del 2012, del Parlamento Europeo, que os voy a comentar, a esbozar, porque es nuestro futuro al que tendremos que adaptarnos. Esta directiva es de octubre, entre que entra en vigor al final en diciembre, o sea, es muy reciente. Los objetivos de ella son reducir los consumos de energía primaria, las importaciones de energía y las emisiones de CO2 e impulsar el crecimiento económico, además creando empleo. Para la Unión Europea nos enfrentamos a retos sin precedentes debido a una creciente dependencia en las importaciones de energía, la escasez de productos energéticos y así como la necesidad de limitar el cambio climático y superar la crisis económica. Para lo cual, además de los objetivos de eficiencia energética 2020 que habíamos planteado, los adelanta. Lo que hace es adelantarlos, porque así conseguiremos gran ahorro económico. Se prevé 50.000 millones de euros de ahorro si se adelantan esos objetivos. Lo que marca esta directiva son la necesidad de renovación de los edificios del sector público, marca unos calendarios como Kioto, con plazos y para su cumplimiento, para garantizar estaciones de cumplimiento. Después de julio del 2015, el 3% de los edificios con una serie de superficies públicos deberán de estar renovados. Cada Estado miembro, además, está obligado a preparar una hoja de ruta de cara al año 2050. Superamos ya el ámbito del 2020 y según esta hoja de ruta será para los edificios comerciales, públicos y residenciales, para todos. La eficiencia energética. La eficiencia energética ya se tiene en cuenta en la Directiva del 2012 en todo el proceso, desde que se obtiene la energía hasta el consumidor, pasando por las compañías energéticas. Todos estamos implicados. Se deben de alcanzar estos objetivos para el 2020 interviniendo todos. Las compañías eléctricas también tienen que garantizar una reducción en sus ventas, o sea, el consumo de energía, de un 1,5% cada año, mejorando los sistemas de calefacción o las envolventes. Además, se harán auditorías energéticas. Todas las grandes empresas se tendrán que someter a auditorías energéticas. Estas auditorías se tendrán que comenzar en un plazo mínimo de 3 años desde que se plantea la directiva, o sea, desde ya, y luego deberán de ejecutarse o de renovarse cada 4 años. Bueno, los proveedores de energía también deberán de garantizar antes del día 1 de enero del año 2015 que la información de la factura es correcta, es decir, basada en consumos reales, con ordenadores, con contadores inteligentes o otras tecnologías que se plantean. La directiva también obliga a los Estados miembros a hacer un planteamiento de las medidas de financiación que serán necesarias para conseguir esos objetivos a nivel nacional. Y cada Estado miembro tendrá que presentar sus objetivos, o sea, su hoja de ruta, antes de abril de este año 2013, para cumplir la directiva. La Comisión Europea evaluará o hará su labor de valorar estas hojas de ruta de cada uno de los países miembros para ver si verdaderamente son creíbles para cumplir los objetivos. Hojas de rutas con planteamientos de las medidas que se van a tomar y los recursos económicos, cómo se van a gestionar. El tiempo que se da la Unidad Europea para revisar estas hojas de ruta hasta el primer semestre del 2014, y en ese momento planteará las medidas que consiga oportunas para garantizar que todos vamos a cumplir las directivas que nos están marcando. La directiva del 2012 también promueve
sobre todo la eficiencia en calefacción y refrigeración. Y lo quiere hacer de una forma no individual a nivel de edificios, sino mucho más global. Se va a intentar fomentar mucho la cogeneración de alta eficiencia. Se tiende a sistemas mayores de producción de energía en los que la producción de calor sea ya una alternativa rentable, además de la energética. Todos estos estudios siempre con estudio coste-beneficio, o sea, con los estudios económicos paralelos, además de la idoneidad técnica y de la viabilidad económica. Luego, cada país debe, en su hoja de ruta, como os he comentado, plantear las líneas de financiación que van a seguir para conseguir esos objetivos. Así pues, la Directiva del 2012 establece medidas comunes para garantizar que la Unión Europea avanza hacia su objetivo principal de reducir el uso de energías un 20% menos en 2020. Cada Estado miembro establecerá sus propios objetivos y presentará este plan de acción que hemos comentado de eficiencia cada 3 años. En el 2014 uno, otro en el 17 y otro en el 20. Y la Comisión Europea tendrá que evaluar estos planes para ver que son viables y que se cumplen por cada uno de los países miembros. Aquí terminaríamos lo que es la parte de directivas europeas y os paso con Laura, que os va a contar el Real Decreto, el procedimiento básico. Bueno, por no alargar demasiado esta primera parte, voy a intentar ir un poco ligera en el procedimiento básico, que no está aprobado. Quiero recalcar que en principio el que está vigente es el Real Decreto 47 de 2007. ¿De acuerdo? No sabemos si se va a aprobar. Se supone que debería de estar aprobado este procedimiento el 1 de enero de este 2013, pero de momento está todavía pendiente. Como nos ha dicho Belén, estos reales decretos salen por transposición de las directivas europeas, la de 2002 del 91, que se transpuso en el Real Decreto, en el Código Técnico, en el de certificación energética de los edificios nuevos, que es el que tenemos vigente, el 47 de 2007, que solo se transpuso en nuestro caso para edificación nueva, y en el RITE. Como salió después el Real Decreto de 2010, nos ha obligado a actualizar la documentación técnica que tenemos en estos momentos, lo cual implica que tenemos que modificar el Código Técnico de la Edificación y, en concreto, para el caso de certificación, el de ahorro de energía. Tendríamos que modificar el Real Decreto 47 de 2007 y tendríamos que modificar el RITE. A esto simplemente os voy a apuntar que tenéis si os metéis en Internet, no equivocarse, porque en febrero, salió a exposición pública un proyecto de Real Decreto para la certificación energética de edificios existentes. En un principio se planteó el modificar independientemente, o sea, modificar el Real Decreto 47 de 2007, actualizarle a la normativa europea del 2010 y después hacer una normativa exclusiva para edificios existentes. Eso se lo debieron de pensar mejor y entonces decidieron en junio refundir la normativa 47 de 2007 con la de edificios existentes y crear este nuevo borrador, que es el que yo os voy a presentar y que en principio ya implica la derogación de ese que no se llegó ni a aprobar, el que aparece en la web de febrero, ¿de acuerdo? Entonces, el último es el de proyecto de Real Decreto para la certificación de la eficiencia energética de edificios. Incluye nuevos y existentes. Este Real Decreto está prevista que su entrada en vigor sea al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta aprobación de este Real Decreto implicaría que se derogaría el decreto vigente en estos momentos 47 de 2007 para certificación energética de edificios nuevos. La finalidad del nuevo decreto, en principio,
es igual que la del 47 de 2007, que es promocionar la eficiencia energética de los edificios, informar objetivamente a los compradores y a los usuarios de las características energéticas que tienen los edificios, certificarlos para poder así valorar y comparar las prestaciones de unos respecto a otros. El ámbito de aplicación del nuevo decreto sería un refundido del 47 con alguna pequeña modificación. O sea, serían los edificios de nueva construcción, como tenemos ahora, las reformas o rehabilitaciones grandes de una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados y con renovación de más del 25% de los cerramientos. Esto quizá pueda modificarse porque, como muy bien nos ha explicado Belén, ha salido un Real Decreto nuevo y seguramente este tenga que actualizarse en algunos puntos. Seguramente este sea uno de los puntos en los que tenga que actualizarse, porque ya el borrador del nuevo HE esto lo amplía a todos los edificios, no lo amplía con una restricción de 1.000 metros cuadrados, sino todos los edificios, sin limitación de superficie, lo cual vendría a mejorar esta pequeña contradicción que en estos momentos existe y que ya existía con la normativa 47 de 2007, en el que en uno de los artículos nos decía que los locales, si nosotros no los definíamos perfectamente en el proyecto de edificación, antes de poderlos abrir, tendrían que tener un certificado de eficiencia energética. Pero esto se contradecía con lo que nos decía en otro de los artículos, en este de, bueno, si tú rehabilitas y la superficie no es superior a los 1.000 metros cuadrados, estás exento de certificar. Entonces, bien, y si el local, cuando yo lo abra, lo considero como una parte, como la rehabilitación de una parte del edificio, y resulta que este local no tiene una superficie superior a 1.000 metros cuadrados, entonces, ¿qué hago? ¿Certifico o no certifico? Bueno, seguramente esta contradicción quede resuelta con esa modificación, porque si no estaría en contradicción este Real Decreto con el nuevo borrador que luego se explicará Miguel Ángel de existentes. Que tuviesen que certificarse los edificios públicos, y los nuevos se certificaban, pero obligatoriamente su exposición tenía que ser a partir de los 1.000 metros cuadrados. En este caso, la normativa es más restrictiva y en los edificios existentes va a tener que ser a partir de los 250 metros cuadrados. Los nuevos, evidentemente, todos. Como exclusiones tenemos las mismas exclusiones que aparecían en el Real Decreto 47 de 2007 y en el Código Técnico de la Edificación. Quedarían exentos los edificios abiertos, monumentos protegidos, religiosos, etcétera, etcétera. Como novedad tenemos que quedarían excluidos los edificios que se compren para su demolición, entendiendo o entendemos que se debería de especificar un poquito más que nada para no crear problemas de personas que, bueno, pues la picaresca que tenemos. Vamos a comprar un edificio para su demolición, con lo cual me evito el tema de la certificación energética, dejo pasar un periodo de tiempo y después pues lo rehabilito. Creemos que debería de incorporarse alguna matización de si, bueno, yo compro un edificio para demoler y en un momento determinado
Por otro lado, quedan excluidos también los edificios o unidades de edificios de viviendas que se vayan a utilizar menos de 4 meses al año o su consumo sea inferior al 25% del consumo anual, si bien en ningún momento haya ninguna normativa que diga cuál es el consumo anual que sería correcto tener o considerable. Bueno. El proceso de certificación, como tal, comenzaría, lo primero que tenemos que hacer es calificar eficientemente los edificios, posteriormente comprobar esa calificación y, por último, emitir un certificado. Para calificar vamos a tener en cuenta los factores que más incidencia tienen en el consumo de energía, que luego veremos, que son la calefacción, la refrigeración, el agua caliente sanitaria y la iluminación. ¿Quién haría el encargo? El encargo lo tienen que hacer el promotor o el propietario del edificio o de la unidad del edificio, es decir, del piso correspondiente que se quiera certificar, porque luego se quiera vender o alquilar. ¿Quién puede certificar? Bueno, pues en esto tenemos que decir que, claro, ahora la normativa nos afecta a edificios nuevos y a edificios existentes. Por lo tanto, en edificación nueva veremos que se sigue manteniendo las dos fases de certificación que teníamos hasta ahora, es decir, la de la fase del proyecto y la de la fase de obra. Por lo tanto, si certificamos en fase de proyecto, el que está capacitado para certificar conforme a lo que dice este Real Decreto es el proyectista del edificio o del proyecto parcial de sus instalaciones térmicas, es decir, el arquitecto o el ingeniero. El certificado de proyecto se incorporará al proyecto de ejecución como parte del mismo. Si certificamos en fase de obra, en fase de construcción, el que está capacitado para certificar sería la dirección facultativa, en su caso del edificio. Y si estamos en edificaciones existentes, lo que dice la normativa es que serían los técnicos certificadores que estén en posesión de la titulación académica y profesional habilitante para la realización de proyectos de edificación o de sus instalaciones térmicas o de la edificación energética elegidos libremente por la propiedad del edificio. Es decir, nuevamente nos remiten a un arquitecto, a un ingeniero o queda una pequeña interrogación en los técnicos certificadores. No sabemos si se está planteando por parte del Gobierno el crear alguna otra figura que pueda también certificar, pero bueno, en cualquiera de los casos imagino que conforme esto vaya avanzando se aclarará. El proceso de certificación, como hemos dicho, partiría del encargo, que puede ser o bien en un edificio nuevo o en un edificio existente. Si es en un edificio nuevo, tenemos que hacer ese proceso de certificación en fase de proyecto y en fase de obra, y si es un edificio nuevo, pues con el propio edificio. Partiríamos de la calificación como metodología, que ahora veremos más detenidamente. Después verificaríamos que esa calificación se corresponde perfectamente con nuestro proyecto y emitiríamos la etiqueta del proyecto, que la veremos también. En fase de obra, lo que haríamos sería verificar o corroborar que se mantiene la calificación que nosotros determinamos en fase de proyecto, y en caso de que no se hayan cumplido no se haya cumplido lo que estaba previsto en proyecto, pues bueno, sería necesario volverlo a calificar. Si no, simplemente con la verificación nos valdría. Emitiríamos entonces una etiqueta con la calificación definitiva de ese edificio al final de obra. En el caso de que fuese un edificio existente, partiríamos igualmente de la calificación, la verificación y después la emisión de la etiqueta con la calificación correspondiente. En cualquiera de los casos, esto nos valdría para finalmente emitir un certificado de proyecto, un certificado de edificio nuevo o un certificado de edificio existente o unidad de edificio existente, que contendría esas etiquetas que hemos dicho y además una información energética complementaria.
estos certificados es necesario que los registremos en las comunidades autónomas, en unos registros que deberían de tener las comunidades autónomas, que esto no es nuevo porque ya se exigía la normativa del Real Decreto 47 de 2007, a pesar de que en Aragón no lo hemos cumplido. La mayor parte de las comunidades autónomas no lo ha cumplido, hay algunas que sí, pero ya en la normativa que tenemos vigente se nos obligaba a que creásemos unos registros para estos certificados, todas las comunidades autónomas. Se nos exigía que las comunidades autónomas ejerciesen un control externo de las certificaciones y además que realizasen unas inspecciones. Todo esto no se está haciendo. Entonces ahora llega este nuevo decreto y nos da más fuertemente, nos lo empieza a restringir más, porque si no estamos cumpliendo la normativa vigente, entonces el control externo implica que directamente la comunidad autónoma o en un agente independiente en el que deleguen deberían de inspeccionar un tanto por ciento, una estadística significativa de los certificados de eficiencia energética que se están expidiendo y comprobar las calificaciones. En el caso de que no estén de acuerdo con esas calificaciones, se les daría un periodo de alegación y si la alegación no convence, se quedarían con la calificación energética que haya dicho el técnico de la comunidad autónoma correspondiente. Aparte, deberían de tener unas inspecciones, bueno, pues para comprobar y para vigilar que se están cumpliendo las normas. Esto sí que es nuevo. Desde que entre en vigor este Real Decreto, aparte del registro de estas certificaciones, en un plazo de 3 meses habrá que inventariar los certificados que se han expedido ya desde que entró en vigor el Real Decreto 47 de 2007. A título informativo, la regulación en Aragón hemos dicho que no existe, existe en Extremadura, en Andalucía, Canarias, Galicia. En algunos de los casos simplemente se ha hecho un registro de los certificados, en otros han ido un poco más allá y tienen el control externo. Todo lo que nos obligaba el Real Decreto no lo tiene ninguna comunidad autónoma. La calificación energética, ¿qué sería y cómo la obtendríamos? Esto es exactamente igual que lo que tenemos actualmente en vigor, lo que tenemos en el Real Decreto 47 de 2007. La calificación energética sería la expresión que consideraría el consumo de energía necesario para satisfacer la demanda energética del edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Por lo tanto, teniendo en cuenta, como hemos dicho, los elementos que intervienen principalmente, que sería la calefacción, el agua caliente sanitaria, la refrigeración y la iluminación, sería la demanda energética entre el rendimiento medio del sistema. ¿Cómo lo obtendríamos? Esto nos lo va a explicar mucho mejor en la siguiente ponencia Fernando. Tenemos exactamente lo mismo que tenemos actualmente como opciones nuevas, que sería la opción general de carácter prestacional, que es un programa informático oficial. Nos dan las dos opciones. Puede ser que utilicemos el programa informático oficial o uno alternativo que esté reconocido y que esté registrado, que cumpla lo que se establece en el anexo 1 de la normativa. El único programa oficial en estos momentos reconocido es el CalEner, en sus dos versiones, CalEner VIP, CalEner GT, dependiendo de para vivienda pequeño terciario o para gran terciario. En la opción simplificada, que sería de carácter prescriptivo, sería un programa, un documento que cumpla lo que se establece en el anexo 1 de una manera indirecta y que evidentemente también esté inscrito en el registro general del Ministerio de Industria. Los documentos que en este momento están reconocidos para vivienda son más de los que teníamos hasta ahora, que son para edificios nuevos C2, CES y CERMA. Nos los va a explicar Fernando. Y para edificios existentes C3 y C3X. Estos son los que en estos momentos están reconocidos.
En principio, bueno, él nos lo explicará mejor, se puede certificar una calificación mayor de DE, que era lo que nos restringían, a pesar de que esto también es un poco contradictorio, porque la normativa de momento sigue diciendo que con la opción simplificada, si utilizamos la opción simplificada, como máximo podemos certificar D y E. Sin embargo, los programas nuevos que están reconocidos permiten la calificación mejor que D y E. Entonces, imagino que todo esto también nos lo aclararán. La etiqueta de eficiencia energética, que sería lo que emitiríamos después de calificar, después de aplicar estos métodos de calificación, que os voy a explicar brevemente las diferencias que tienen. Tenemos, por una parte, la escala de calificación, como teníamos, y por otro lado, los datos de calificación. El formato normalizado aparece en el anexo 2, como existía, y esta etiqueta debería ser un distintivo común en todo el territorio nacional, eso por normativa, a pesar de que ya las comunidades que crearon los registros, pues hay algunas que tienen distinta etiqueta aprobada. Entonces, me imagino que también esto debería tenerse que poner de acuerdo las comunidades autónomas y aprobar una única etiqueta, que es lo que nos obliga la normativa. Que sepáis, aparece en la etiqueta lo que llaman el indicador global, que después en el texto aparece como indicador energético principal, que serían las emisiones o los kilos de CO2 que emitimos a la atmósfera por metro cuadrado de superficie útil de vivienda al año. ¿De acuerdo? Y los indicadores parciales sería lo que luego en texto aparece como indicadores energéticos complementarios, y también dice cuáles pueden ser los indicadores energéticos complementarios, que sería, bueno, pues un desglose de esos kilos de CO2 por uso de calefacción, aire caliente sanitario, demanda de calefacción, etc. Da distintas opciones. ¿Esto por qué? Porque como datos obligatorios a la hora de emitir la etiqueta de eficiencia energética tenemos que poner, independientemente del método que usemos, la zona climática, la localidad y el uso, la calificación energética que hemos obtenido y la fecha de validez, que es la fecha de validez que tiene el certificado, que van a ser 10 años. ¿De acuerdo? Pero como podemos certificar por la opción simplificada o calificar por la opción simplificada o por la opción general, en el caso de que lo hagamos por la opción simplificada, lo único que tendremos que poner será la escala diciendo la calificación energética que tienen, y tan siquiera tenemos que escribir los kilos de CO2 que emitimos a la atmósfera. Simplemente la calificación y el método que hemos usado para ello. En el caso de que lo hagamos por la opción general, tendremos, además de los datos obligatorios, que decir cuál es el indicador principal, es decir, los kilos de CO2 que emitimos a la atmósfera por metro cuadrado de superficie útil al año, eso, y además varios de los indicadores complementarios o de los indicadores parciales. Estos son algunos ejemplos que vienen distintos tipos de etiqueta para que las utilicemos, que pueden ser pues la demanda de calefacción, la demanda de refrigeración, el desglose del CO2 por uso, etcétera, etcétera. Tenéis todas las opciones en la normativa. Los certificados tendrían validez de 10 años, por lo tanto, en ese periodo de validez es en el que podemos utilizar esa etiqueta. Esas etiquetas deberán, por normativa, y esto es novedad, incluirse en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o al arrendamiento de ese edificio o de esa unidad de edificio. Y en el caso de los edificios públicos, esto también es novedoso, a pesar de que hay algo que ya está hoy, debería de entrar en vigor, y esto evidentemente es imposible.
existe una obligatoriedad de exhibir en un lugar destacado y bien visible la etiqueta de eficiencia energética para los servicios para los edificios que presten servicios públicos de más de 250 metros cuadrados desde que entre en vigor. Y como eso ya nos obligaban a que, como máximo el 9 de enero del 2013, los edificios públicos de más de 500 metros cuadrados deberían de exhibir esta etiqueta. A partir de, como tope 9 de julio de 2015, deberían de ser los de más de 250 metros cuadrados y en el resto de los casos sería voluntario. Una vez que tenemos la etiqueta, emitimos el certificado, que son los que tenemos que registrar, que sería el resultado de todo este proceso de certificación y que tendría, además de la etiqueta, una información sobre las características energéticas. Este certificado se debe de dar a todos los usuarios en el caso de la compraventa y si es para el arrendamiento, simplemente con la exhibición nos valdría. Debe de contener como mínimo la identificación del edificio, de la unidad del edificio, la referencia catastral, que esto sería nuevo, tendríamos que incluir la referencia catastral, el procedimiento de calificación por el que lo hemos obtenido, la etiqueta, esto es lo mismo que teníamos hasta ahora, la normativa que hemos usado, en el caso de edificios existentes, cuál era la normativa que estaba en vigor en el momento de su construcción, en la mayor parte de los casos ninguna, la descripción de las pruebas, comprobaciones e inspecciones, y de las características energéticas del edificio, la envolvente, esto sería nuevo, envolvente, instalaciones, las condiciones de funcionamiento y por último y bastante importante, se nos obliga ahora a que demos unas recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio de la unidad de la que estemos certificando. Tienen que ser técnicamente viables y se puede incluir una estimación de los plazos para la recuperación de la inversión o de la rentabilidad durante el ciclo de vida útil. Este último punto es bastante importante porque yo creo que nos abre un campo, sobre todo a los que somos arquitectos, que un poco tendemos a pensar que casi es un campo acotado el de la certificación energética a los ingenieros, y esto nos quiere decir pues que evidentemente tenemos que trabajar todos de la mano, porque no simplemente mejorando la eficiencia energética de las instalaciones podemos llegar a unas buenas calificaciones energéticas, sino que sería necesario y obligatorio trabajar en la envolvente de los edificios, en la mejora del aislamiento, en la mejora de los vidrios, etcétera, etcétera. Y esto enlaza un poco con lo que nos va a contar ahora Miguel Ángel, de cómo para poder mejorar esta eficiencia energética de nuestra envolvente tendremos que utilizar el código técnico y en este caso las nuevas directrices que nos está marcando el borrador que tenemos en las manos del ahorro de energía. Bueno, pues ya para concluir, vamos a explicar brevemente en qué consiste el borrador que se aprobó en julio del año pasado, que modifica lo que es el actual código técnico, el documento básico de ahorro de energía que se aprobó en el 2006, pues en este camino hacia la reducción de consumos, que han explicado muy bien Belén y Laura, pues nos van a ir, ya por las directivas europeas, nos van a ir acortando y reduciendo lo que son los consumos. Y a través de la normativa, y ya el primer paso fue en el 2006, bueno, pues ahora ya en la normativa del Código Técnico del documento básico del ahorro energético se ha hecho ya un borrador en el 2012, en julio, y la idea es aprobarlo pues ya inmediatamente pues en este trimestre de este año, aprobarlo, con lo cual pues vamos a ir encaminados a esa reducción de consumo. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos
en el vigente al que posiblemente se aprobará a principio de este año? Bueno, pues hay unas diferencias importantes. Primero, lo que es el ámbito de aplicación, que antes se reducía en las rehabilitaciones cuando había más de 1.000 metros cuadrados, pues ahora se elimina. Con lo cual, en cualquier intervención, por pequeña que sea, ya tenemos que cumplir lo que es el ahorro de energía. Luego también, en cuanto a lo que es el consumo, ya no nos dejarán, cuando se apruebe, que de momento no se ha aprobado, pero vamos, la previsión es que se apruebe próximamente, ya no nos dejarán hacerlo lo que es el método simplificado con los valores límites. Ya no será válido, sino que hay que hacer y calcular una demanda energética, el límite en calefacción y refrigeración mediante una comparación de un edificio de referencia. Es decir, que ya nos plantean unos límites de consumo energético, tanto en calefacción como en refrigeración. Por ejemplo, en la zona D, que son las capitales de Huesca, Teruel y Zaragoza, la demanda energética límite que se va a emitir en calefacción son 27 kilovatios por metro cuadrado año en vivienda en bloque y 47 kilovatios metro cuadrado año en vivienda unifamiliar. Y también va a haber un límite de consumo en refrigeración, que va a ser también para la zona D en 10 kilovatios por metro cuadrado en unifamiliar, en la zona 2 y 12 en la zona 3. Luego también va a haber un cambio importante que enlaza con la certificación. O sea, porque ya no se va a emitir la calificación D y E. O sea, ya quedan excluidas y entonces ya va a ser obligatorio, en el momento que se apruebe, que la calificación energética que tenga un edificio sea como máximo tipo C. O sea, que puede ser A, B o C. Con lo cual es mucho más restrictivo en cuanto a exigencias de esa calificación. Luego, lógicamente, se plantea una mejora en el aislamiento y en el envolvente, reduciendo los valores máximos de transmitancia medias, que se reducen pues, en torno del 20 al 30%. Por ejemplo, en medianeras, actualmente el vigente se emite 1 vatio por metro cuadrado y se plantea reducirlo a 0,75, o sea que hay un 25% de aumento de aislamiento. Luego, en cuanto al EH3, de eficiencia de iluminación, se va a limitar también la potencia máxima de la iluminación en función de uso y por metro cuadrado. Por ejemplo, en la administración va a ser 12 vatios por metro cuadrado. Luego, en el EH4, de contribución solar mínimo de agua caliente sanitaria, pues también en el borrador ha incluido un plan de vigilancia y de mantenimiento, que ahora no había como obligatorio. Luego también en el EH5 de contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, pues se amplía también el ámbito de aplicación, que pasa de 10.000 a crearse el laboratorio a partir de 4.000 metros cuadrados. Luego también se amplía lo que es la potencia fotovoltaica en torno pues, a un 25%. Entonces, bueno, pues para concluir, ¿hacia dónde vamos un poco, no? ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, pues de momento vamos retrasados, la realidad es que vamos retrasados con el tema normativa, tanto a efectos de lo que es los reales decretos de certificación, como se ha comentado, y también pues que todavía no tenemos lo que es el registro de certificaciones, o sea que vamos, de momento vamos mal, ¿no? Pero vamos, esperemos que, además, tenemos la obligación por las directivas europeas que para el 2020 los nuevos edificios tienen que tener un consumo de energía casi nulo. Además, eso, hay amenazas también de sanciones si no lo cumplimos. Entonces, la previsión deseable pues será eso, que
que haya un consumo energético y que en una vivienda unifamiliar pues sea como máximo pues 15 kilovatios en metro cuadrado año, con una bombete bien aislada. Que la calificación, lógicamente, ahora el próximo paso va a ser C, pues ya para el 2020 seguramente ya será el tipo A obligatorio ya. Luego, lógicamente, las instalaciones térmicas pues cada vez serán más de alta eficiencia energética, lo mismo que lo que es el agua caliente, que se tendrá que resolver con energías renovables. La energía necesaria no se obtendrá de los combustibles fósiles, sino de las energías renovables, fotovoltaicas, biomasa y geotérmica. Luego, pues los espacios esperemos sean más saludables, teniendo en cuenta el aspecto social y el ciclo de vida de los materiales. En las viviendas que tengan un sistema sencillo de regulación y control. Luego, pues el diseño urbano debe incluir la creación de espacios para la interacción social y mejorar el microclima urbano. Y hay que aprovechar las infraestructuras existentes con la rehabilitación eficiente y saludable. Y nada más. Por último, pues agradecer vuestra atención. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fernando González, soy arquitecto, miembro del Grupo de Medio Ambiente del Colegio, y dentro de la organización de la jornada vengo a explicaros un poco una visión general de las herramientas de certificación. Más o menos todos las conocéis, pero bueno, trazaremos unas pinceladas de cada uno. En el marco temporal que tenemos es imposible que nos dé tiempo a aprender ninguna, pero bueno, que vayáis de aquí con un conocimiento general de qué herramientas existen. Había preparado una pequeña introducción, pero bueno, yo creo que todos estos datos ya los han comentado mis compañeros sobre cómo llegamos hasta la certificación desde las directivas europeas, los 4 puntos que aplicaba la directiva del año 2002 y las ventajas que desde la Comisión Europea veían en el tema de crear una certificación energética de edificios, o sea, sobre todo tener una información de cara al cliente para que a la hora de realizar una compra de un bien al final es el bien más caro, más importante que realizamos en nuestra vida, que es la compra de una vivienda. Pues hemos estado comprando viviendas a ciegas sin saber lo que estaban consumiendo. Estábamos comprando alicatados y no estábamos pensando que el gasto energético de una vivienda pues bueno, es una hipoteca muy importante. La transposición de las directivas europeas se transponían en los 3 reales decretos que ya se han comentado anteriormente, en el Código Técnico, en la certificación de eficiencia energética y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas. Entonces llegaríamos centrándonos en lo que es la certificación energética a día de hoy. Como ha explicado Laura, lo que tenemos en vigor es el Real Decreto 47/2007, que se supone que ya hoy no lo deberíamos estar aplicando, pero bueno, sigue en vigor. El ámbito de aplicación, bueno, ya lo conocéis, edificios de nueva construcción y modificaciones de menos de 1000 metros, con las excepciones que había pues de edificios que no tengan un uso continuado, o edificios de carácter histórico, edificios agrícolas, etcétera. Para cumplir el Real Decreto 47/2007, lo tenemos que cumplir a través de diversas fases. En fase de diseño, realizar una certificación energética de fase de proyecto. En fase de construcción, llevar un seguimiento de la obra para comprobar que digamos que lo que se realmente figura en el proyecto y con lo que hemos hecho el certificado se está ejecutando de esa manera. Y en fase de edificio acabado, pues si no hemos hecho ninguna modificación de aislamientos o de sistemas constructivos o de instalaciones, pues el mismo certificado que hemos hecho en fase de proyecto nos serviría. Y si por lo que sea en fase de obra hemos considerado necesario pues aumentar los niveles de aislamiento del edificio, pues lo incorporaríamos en el nuevo certificado de final de obra, que estaría
que sería el que, digamos, se debería presentar, digamos, al registro autonómico existente. ¿Qué nos decía el Real Decreto 47/2007? Pues digamos que podíamos justificar la certificación energética de eficiencia energética de un edificio a través de un método general o de una opción simplificada. El método general, la opción de los Kallener, y la opción simplificada era una opción que podíamos aplicar en aquellos casos que nos lo permitía también el H1, que era en casos en los que tuviésemos la superficie de huecos no fuese superior al 60% en las fachadas y los lucernarios el 5%. En caso contrario, teníamos que ir siempre al método general. De los dos métodos generales, el Kallener se desglosaba en Kallener VIP y Kallener GT con las dos aplicaciones, el vivienda de pequeño terciario del VIP y el gran terciario del GT. Con el método simplificado solo podíamos hacer viviendas y solo podíamos obtener la calificación de IE. A la vez que en el contenido del Real Decreto ya está establecido, digamos, que se pueden utilizar los programas oficiales, digamos los Kallener, o programas alternativos que permitan, digamos, con una metodología propia, obtener una certificación energética. Este sistema para realizar estos programas reconocidos, claro, se deberían realizar, o sea, al final no dejan de ser una empresa, una institución que genera una aplicación, un software, dentro del cual tiene que haber una arquitectura, o sea, y unos parámetros sobre qué calificar. Para eso se crearon estos documentos que presentó el IDAI, que son documentos reconocidos, que están publicados, en los que pues explica los procedimientos de los tipos de opciones de certificación de viviendas, las memorias de cálculo, condiciones de aceptación de programas alternativos al líder Kallener. A día de hoy no hay ningún procedimiento alternativo al líder Kallener por el método general. Y también pues, otro tipo de documentos como simulaciones de las instalaciones térmicas o aspectos relativos con pequeños y medianos terciarios. Al mismo tiempo que existen los documentos reconocidos de iniciativa, digamos, ministerial, existen otros documentos reconocidos que son los que, digamos, que presentan las empresas cuando generan un procedimiento nuevo. Pues, por ejemplo, pueden ser como el documento C2, que es un documento simplificado para certificación de viviendas. Temas como, por ejemplo, los fabricantes de calderas de biomasa, pues vieron, por ejemplo, que el rendimiento que estaba por defecto implementado en el programa Kallener era inferior a los rendimientos que ya existían en el mercado, por lo cual dicen, pues, a pesar de que con biomasa ya se obtenía muy buenas calificaciones, pero bueno, o sea, siempre se vio necesario, pues bueno, plantear este documento. Lo mismo un documento para el cálculo de instalaciones geotérmicas, que el Kallener por sí mismo no lo permite. Pues digamos, las asociaciones, digamos, de empresas de sistemas geotérmicos, pues también promovieron un documento en el que a través de un post-Kallener, que es una utilidad que luego os comentaré, que creo que no es muy conocida, permite, digamos, certificar por el método general un edificio con geotermia. En este apartado de los documentos reconocidos que si habéis mirado hasta en el Ministerio de Industria, dentro del apartado de certificación energética, pues digamos, tenemos documentos reconocidos para edificios nuevos, que serían los métodos simplificados CES y CERMA, en el que digamos que las empresas envían una propuesta de software, una propuesta de un manual de usuario y un documento de precisión que es digamos una comparativa de diversos casos de estudio de diversas tipologías de edificios, tanto en bloque como unifamiliares, en los distintos climas, y digamos que con eso validan, digamos, que la propuesta que tienen es coherente y digamos que es aceptada por el Ministerio. Luego también tenemos reconocidos los documentos de los procedimientos simplificados para edificios existentes, que tenemos los documentos reconocidos, pero no tenemos todavía el Real Decreto aprobado, con lo cual ahora mismo los tenemos o sea, se pueden ejecutar, son totalmente operativos, pero no podemos certificar. El procedimiento, solo por curiosidad, de cómo se reconoce un documento, pues se debe realizar una instancia al Ministerio de Industria con una memoria del documento que se quiere reconocer y un software. Por ejemplo, este sería el caso del programa CES de pequeño terciario, que es un documento que todavía no está reconocido
y que está en trámite de alegaciones, porque, digamos, una vez presentado el documento, se pueden presentar enmiendas por parte de los propios diseñadores, porque hay veces que igual la primera versión no es correcta, da errores. Luego se pasa a una fase de audiencia pública y luego ya se inscribe en el documento del registro de documentos reconocidos que os he comentado antes. Mientras un documento no se reconoce, o sea, queda en el limbo de los documentos no reconocidos. En este, por ejemplo, pues, a día de hoy, por ejemplo, hay cinco documentos, o sea, procedimientos alternativos de certificación energética para edificios no destinados a vivienda, simplificado de edificios pequeños y mediano terciarios, este que os he comentado que es de los desarrolladores de CES, un documento para poder simular instalaciones de climatización por absorción, que digamos, es una tecnología que nos permite lo que se llama el frío solar a través de un sistema de los paneles de panel solar a través de una máquina de absorción, generar frío. Luego también un documento que ha presentado Uponor también para poder simular en Calener sistemas de suelo radiante, y también un procedimiento para microcogeneración en edificios. Si entramos a ver las herramientas de certificación que tenemos a día de hoy, he querido hacer un cuadro general porque de esta manera vamos a ver un poco dónde estamos. Por un lado, para edificios nuevos tenemos los procedimientos del método general Calener y los procedimientos de método simplificado, que tenemos reconocidos CERMA, CES y C2, y hay un documento no reconocido de viviendas de rehabilitación de CERMA, así como un documento de pequeño terciario. Y para el método simplificado, pues los de C3 y C3X, que permiten, digamos, certificar las tres tipologías de vivienda pequeño, medio terciario o gran terciario. Aquí aparecen los Calener en los edificios existentes, porque tal y como está la normativa, va a seguir siendo válido Calener para certificar edificios existentes, pero si nos metemos un poco, digamos, en harina, vemos que Calener actualmente no tiene implementadas las letras F y G para la certificación y tampoco contempla para los sistemas térmicos que metemos en Calener los rendimientos o el envejecimiento de los sistemas que ya incorporan los métodos simplificados, con lo cual hay veces que a día de hoy, o sea, con la versión actual de Calener no podríamos certificar un existente. Esperemos que a la vez que se apruebe el Real Decreto también se publique la nueva versión de Calener. El primero de los programas, el más conocido por todos, es Calener VIP, que Calener VIP está compuesto, digamos, de dos aplicaciones. O sea, la aplicación de LEADER, que nos permite, digamos, el modelado del edificio, tanto su geometría como sus elementos constructivos, y un motor de cálculo diseñado por la Escuela del Grupo de Termotecnia de la Universidad de Sevilla, que digamos que es el que calcula los rendimientos de los equipos y simula la parte de las instalaciones. Calener VIP, como sabéis, para certificar edificios de viviendas y pequeño terciario podemos obtener todas las calificaciones. Los tipos de instalaciones que nos deja el programa son las que veis ahí, pues ACS, mixta de ACS y calefacción, calefacciones eléctricas por radiadores y los radiantes que ya no se ponen, y sistemas sencillos de aire, principalmente aire acondicionado, expansión directa o por conductos. El tema es la información, digamos, que nos pide de los equipos de los sistemas es bastante sencilla, a pesar de que muchas veces nuestros conocimientos de arquitecto nos parece parece compleja, pero no lo es. Entonces, como os he comentado, definiríamos en LEADER la definición de la envolvente, la localización geográfica, orientación, uso del edificio, y Calener VIP los sistemas. Con eso obtendríamos el certificado de eficiencia energética. La interfaz de dibujo, pues también, o sea, tienes una zona superior de menús donde tienes las diferentes opciones para meter los sistemas, calificar, opciones de visualización, de vista, una zona donde tienes la planta en la que estás trabajando, y en la barra lateral izquierda los iconos de dibujo donde dibujamos la geometría. En resumen de Calener VIP, digamos que tiene la fortaleza de que es una herramienta que nos permite obtener la mejor calificación posible, la
la definición de las instalaciones, yo creo que la definición constructiva, una vez que conoces un poco el programa, es sencilla. Tiene, sin embargo, dificultades que han sido las que yo creo que han dado tan mala fama al programa, como es la interfaz de dibujo en la que no se pueden deshacer cambios en dibujo. Estos son fallos achacables a Leader, porque en Kalener no dibujamos en Leader, luego pasamos a Kalener. Tiene una curva de aprendizaje que no es muy intuitiva, o sea, no es un programa fácil en el que tú con el manual puedas coger y puedas aprender a calificar con Kalener. Más bien es necesario, mediante cursos, perder ahí unas horas y dedicarlas a un curso y aprenderlo, porque muchas veces cuando estamos calificando con Kalener nos dan errores que no sabemos por qué nos dan, y en estos cursos, en estas formaciones, pues bueno, se identifican esos errores y ya vamos a saber por qué nos está calificando. Como pegas también que requiere, si el edificio si adquiere mucha complejidad, el tiempo de simulación, dependiendo de los equipos, ya empieza a ser importante, y que las modificaciones que hagamos en el edificio, o sea, al contrario que en los métodos simplificados, en los que podemos jugar muy fácilmente con modificaciones de los cerramientos, de los materiales, y rápidamente, una simulación muy, muy rápida, poder verlo, en Kalener no tenemos esto. Si entramos a Kalener GT ya sería un programa completo en el que podemos dibujar y meter las instalaciones a la vez. Pero bueno, dibujar en Kalener GT, si alguna vez lo habéis intentado, es bastante complejo, o sea, porque hay que meter los puntos por coordenadas, y aún estamos todos habituados al dibujo en CAD y al dibujo en planta, y en la importación, pues o dibujar con plantillas, pues es complejo. Así que lo mejor es importar desde Leader, o sea, podemos dibujar un edificio dibujarlo en Leader y exportarlo a Kalener GT. Para eso es importante saber que no podemos hacer, o sea, cuando definimos una planta en Kalener en Leader, no debe tener más de 30 vértices, porque si no, no nos la importará, y que si hemos generado elementos de sombra en el edificio tampoco nos importará y les tendremos que generar nuevo. La definición de instalaciones, pues lo mismo, definimos las mismas instalaciones que en Kalener VIP. En este caso, la instalación de iluminación es obligatoria, no como en Kalener VIP, que solo la metíamos en instalación de iluminación en pequeño terciario. Y bueno, como en Kalener GT, pues nos permite obtener todas las calificaciones posibles. La herramienta, una vez que, si nosotros exportamos si hacemos una importación del dibujo, si nosotros abrimos Kalener GT, lo primero que nos sale siempre es la interfaz visual con la geometría. Esto, por ejemplo, si hemos importado ese mismo edificio dibujado en Leader, lo importamos a Kalener GT, pues nos trae